Dios no solo llama a pastores, también llama a trabajadores. Quédate un momento. Este tema toca algo muy profundo que muchos sienten, pero casi no se dice en voz alta. Durante años, sin darnos cuenta, se ha formado una idea silenciosa, que Dios usa más a los que predican, a los que están en un púlpito, a los que llevan un título religioso. Y mientras tanto, millones de personas viven su fe pensando que están en una especie de segunda fila espiritual, solo porque trabajan, porque tienen un negocio, porque pasan la mayor parte de su vida fuera de una iglesia. Pero cuando uno abre la Biblia con calma, sin prisa y sin filtros modernos, aparece una verdad muy distinta. Dios no solo llama a pastores, Dios también llama a trabajadores, y no como plan alternativo, sino como parte central de su propósito. Desde el inicio, Dios se revela en medio de la vida cotidiana. Antes de que existieran templos, púlpitos o estructuras religiosas, ya existía el trabajo. El trabajo no nació como castigo, nació como parte del diseño de Dios. Adán fue puesto en el huerto para labrarlo y cuidarlo, no para predicar, sino para trabajar y caminar con Dios al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, vemos algo constante en la Biblia. La mayoría de las personas que Dios usó tenían oficios, negocios o responsabilidades económicas, y muy pocos eran líderes religiosos a tiempo completo. Esto no le resta valor al liderazgo espiritual, lo pone en su lugar correcto. Veamos algunos ejemplos. Dios levantó a Moisés, a Samuel, a Elías, a Jeremías, hombres con llamados espirituales claros, profetas, líderes visibles. También llamó a los apóstoles, quienes más adelante dedicarían su vida a predicar el Evangelio. Estos llamados fueron reales, necesarios y profundamente importantes. Pero son pocos si los comparamos con la cantidad de personas que Dios usó desde su trabajo diario. Abraham no fue sacerdote, fue ganadero, administrador, jefe de una gran familia y de muchos siervos. Isaac fue agricultor. Jacob trabajó con ganado y aprendió administración en medio de años difíciles. José no fue pastor ni profeta de templo, fue administrador del imperio egipcio, responsable de la economía de toda una nación en tiempos de crisis. David fue pastor de ovejas antes de ser rey, y aún como rey, gobernó, administró y tomó decisiones políticas y militares. Nehemías no era sacerdote, era copero del rey, un funcionario de alto nivel. Lidia era comerciante, vendedora de púrpura. Pablo, aún siendo apóstol, trabajaba fabricando tiendas para no ser carga para nadie. Y la lista no termina ahí. La Biblia está llena de hombres y mujeres que hoy llamaríamos empresarios, emprendedores, inversionistas o altos administradores. Job fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, con grandes posesiones, empleados y negocios, y aún así Dios mismo dio testimonio de su integridad. Boaz fue un poderoso empresario agrícola, dueño de campos y responsable de muchos trabajadores, y Dios lo usó para redimir y bendecir a Ruth. Salomón no solo fue rey, también fue un gran empresario y comerciante internacional, con rutas de comercio, acuerdos económicos y una administración sin precedentes. Mateo era recaudador de impuestos, un oficio financiero clave en su época. Zaqueo era jefe de recaudadores, es decir, un alto administrador fiscal. La mujer virtuosa de Proverbios 31 compra campos, negocia, produce, vende y administra su casa como una verdadera empresaria. Incluso el mismo Jesús habló constantemente de talentos, inversiones, jornaleros, administradores, deudas y ganancias, porque entendía que ahí es donde vive la mayoría de la gente. Dios no les dijo, deja tu trabajo y luego te uso. Dios los llamó mientras trabajaban. Ahí está una de las grandes lecciones que muchas veces hemos pasado por alto. El llamado de Dios no empieza cuando dejamos de trabajar. El llamado de Dios se manifiesta en cómo trabajamos. Esto cambia todo, porque entonces el problema no es que alguien no tenga un púlpito, sino que piense que su vida diaria no le interesa a Dios. Y eso no es verdad. Durante mucho tiempo, sin querer, hemos dividido la vida en dos partes, lo espiritual y lo secular. El domingo es de Dios, el lunes es mío, la iglesia es sagrada, el trabajo es solo necesidad. Pero esa división no es bíblica. Dios no se queda esperando en el templo mientras tú vas a trabajar. Dios camina contigo al trabajo.
Camina contigo cuando abres tu negocio, cuando manejas horas para llegar a tu empleo, cuando te sientas frente a una computadora, cuando cargas herramientas, cuando atiendes clientes, cuando administras dinero, cuando tomas decisiones difíciles. Ahí también está Dios. Tal vez por eso Jesús habló tanto de semillas, de campos, de administradores, de jornaleros, de comerciantes, de deudas, de talentos. Porque la vida real pasa ahí. Esta verdad ayuda mucho a sanar algo que muchos llevan por dentro, la culpa espiritual. Esa sensación de que no hago suficiente para Dios solo porque no estoy en un ministerio visible, como si el valor delante de Dios dependiera de cuántas horas paso dentro de una iglesia y no de cómo vivo mi fe fuera de ella. La Biblia muestra algo distinto. Dios busca fidelidad, no títulos. Busca corazones íntegros, no agendas religiosas llenas. Busca personas que lo honren donde están. Si Dios solo usara pastores, la mayoría de la humanidad quedaría fuera de su propósito. Pero Dios decidió hacer algo más grande, obrar en la vida diaria, en la rutina, en lo ordinario. Eso significa que tu trabajo tiene dignidad espiritual. No porque sea perfecto, sino porque Dios está contigo en él. No porque sea fácil, sino porque ahí también puedes reflejar su carácter. Tal vez no has sido llamado a predicar desde un púlpito, pero sí has sido llamado a vivir con integridad, a tratar con justicia, a ser honesto, a ser compasivo, a ser luz en un lugar donde muchos no miran a Dios, y eso también es sagrado. Antes de terminar, quiero dejarte esta reflexión, sin presión y sin culpa. Tal vez no necesitas dejar tu trabajo para servir a Dios. Tal vez necesitas invitar a Dios a tu trabajo. Tal vez Dios no te llamó a un púlpito, pero sí te llamó a vivir tu fe donde estás. Y ese llamado es tan valioso como cualquier otro. Si hoy te has sentido menos espiritual por no tener un cargo religioso, descansa. Dios te ve. Dios camina contigo. Dios obra también a través de manos que trabajan, mentes que piensan y corazones que buscan hacer lo correcto en medio de la vida real. Antes de cerrar, te invito a que hagamos una oración sencilla, honesta, sin palabras rebuscadas. Señor, aquí estamos, tal como somos, con nuestras responsabilidades, nuestro cansancio y nuestras dudas. Ayúdanos a entender que tú no estás lejos de nuestra vida diaria. Enséñanos a honrarte en lo que hacemos, en cómo trabajamos, en cómo tratamos a los demás. Recuérdanos que nuestro valor no depende de un título, sino de vivir contigo cada día. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.